Hoy inició junio y con eso el mes de la celebración y del reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y queer, LGBT, TTIQ. El mes del orgullo no solamente consiste en reconocer y en festejar a quienes somos, sino en reconocer y celebrar una larga lucha por los derechos. Una lucha que tiene como fecha emblemática el 28 de junio de 1969, cuando el bar Stonewall Inn, muy popular entre la comunidad de la diversidad sexual en la ciudad de Nueva York, enfrentó una redada donde la clientela fue expulsada, arrestada y agredida por la policía. Las redadas y la persecución contra la gente de la diversidad sexual eran muy comunes en esa época, pero en esa ocasión la comunidad y sus aliados y aliadas salieron a protestar por la violencia de la policía neoyorquina. Un año después se registró la primera marcha que, liderada por el Frente por la Liberación Gay, proclamó la fuerza y el orgullo de la población LGBT. Pero la violencia contra las personas de la diversidad sexual está lejos de ser un asunto del pasado. Aquí hemos dedicado mucho espacio a hablar de los avances en asuntos como la inclusión de candidaturas en este proceso electoral o de los derechos de las parejas del mismo sexo ante el IMSS. Pero sigue habiendo una enorme deuda en el reconocimiento de derechos LGBTIQ, como el reconocimiento, por ejemplo, del matrimonio igualitario en todo el país, la adopción homoparental, la identidad trans, así como la atención efectiva a los crímenes de odio y los transfeminicidios, el desabasto antirretrovirales, entre otros temas. Vamos a empezar a hacer un balance de estos temas y empezar ahora contigo, Dolores. ¿Cómo lo ves? Hoy en Estados Unidos el presidente Biden decretó, como han hecho casi, bueno, todos los presidentes, por lo menos desde Obama en adelante, no recuerdo si Bush lo hizo, pero junio, que se empezó a celebrar como ya, digamos, ya no nada más un día, el día cuando salen a marchar allá en Estados Unidos, sino además de junio se convirtió en el mes del orgullo LGBT. Hoy Biden, precisamente con Kamala Harris, pues firmó el decreto donde decretaba todo este mes básicamente de celebración y de reconocimiento a estos temas. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, yo creo que es sumamente necesario que Biden haga esto en este momento, luego del saldo que dejó Donald Trump. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos trató incluso de hacer retroceder las reclamaciones de derechos relacionados, por ejemplo, con la orientación sexual y la identidad de género. También envió esta peligrosa señal, y eso fue el saldo del año pasado, por así decir, a los gobiernos de todo el mundo, digamos, de establecer esta especie de como una comisión de derechos inalienables, ¿no? Enmarcada como en un correctivo, ¿no? Por lo que venía siendo esta proliferación de derechos, esta ideología que detonó y que impulsó Donald Trump, no solo para Estados Unidos, Genaro, tuvo un impacto y la podemos ver, por supuesto, a lo largo y ancho del mundo, incluso también con los partidos políticos de derechas en Reino Unido, quienes también han tenido, por así decir, determinadas coaliciones o propuestas para echar atrás o para limitar algunas cuestiones. Y si vemos este panorama de Estados Unidos, de Reino Unido y de otros países y después lo concatenamos con México, nos damos cuenta, Genaro, compañeros, compañera, que esto es definitivamente una situación que en México pues sigue, digamos, en un crecimiento muy lento y más si lo comparamos en provincia, ¿no? A mí me preocupa mucho esta parte y lo digo porque tengo amigos que pues necesitan, digamos, determinada atención médica. Me preocupa mucho la cuestión del acceso a la salud, específicamente en los retrovirales, la falta de acceso a la salud para la comunidad, para los colectivos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los derechos. En algunas universidades públicas ya se empieza a ver el reconocimiento, por ejemplo, en las titulaciones, que es, por supuesto, una gran necesidad para los jóvenes de nuestro país. Entonces hemos avanzado, creo yo, a un paso aún lento, porque también hay una construcción cultural en este proceso y ese es trabajo de todas las generaciones y de unirnos y de impulsar y empujar como aliados y como aliadas a la comunidad LGBT. Genaro. Bien. ¿Cómo lo ves, José Ignacio? ¿Qué destacarías de la situación en México? Evidentemente también hay mucho que decir en el mundo, ¿no? No se celebra solamente en Estados Unidos este mes entero de celebraciones, digamos, de recordar cuáles son los pendientes, sobre todo para el activismo LGBT. También en Europa, aquí en México, el mes de junio es también importante porque se hace la Marcha del Orgullo.
Y también se recuerda, por supuesto, los problemas que hay todavía para la diversidad sexual en este país, pero también la solidaridad con lo que está ocurriendo con las personas migrantes LGBT de Centroamérica o lo que está ocurriendo en algunas naciones islámicas, en donde por el hecho de ser homosexual, pues siguen asesinando a hombres o a mujeres o a personas trans, ¿no? ¿Qué dirías tú de este mes? ¿Con qué querrías empezar? Sí, creo que es un mes que debemos festejar y nos debe recordar qué avances hay. La Ciudad de México, por ejemplo, ha avanzado mucho, pero en el resto del país creo que todavía hace falta mucho. Nos debe poner a pensar qué leyes hacen falta por reformar, qué pendientes existen. El mes del orgullo LGBT debería ser un mes de orgullo para todos y para todas, para todos los que queremos una sociedad de igualdad, de respeto, de equidad. Y tocando un poco el tema, por ejemplo, de las candidaturas que hace rato hablábamos, hoy cada vez hay más candidaturas LGBT que ayudarán a impulsar la agenda. Y esto es importante porque van a tener un canal directo en el Congreso. No puedo concebir que todavía existan estados donde dos personas del mismo sexo necesitan ampararse para casarse. Creo que como sociedad este mes debe recordarnos que por encima de las leyes tenemos que desaprender conductas nocivas, vernos iguales y deconstruirnos mentalmente para que con las mismas piezas logremos construir realmente una sociedad de vidas plenas, dignas, libres de violencia y definitivamente desterrar el odio. Bien. Aurora, a ver, en la página del INE, porque también lo recupero con lo que hablábamos en este primer bloque sobre las elecciones y en el tema del orgullo, la página del INE hay oficialmente registradas 116 personas candidatas LGBT. No te ponen exactamente el número por partido, pero Movimiento Ciudadano tenía 30 y tantos por ciento de esas candidaturas. Y por ahí decía que el PAN 5%. Yo busqué, la verdad, a Comunicación Social del PAN a que me pasaran los nombres. Pues no me pasaron ninguno. Encontré por ahí a Karen Grijalva, que es candidata en Veracruz, una mujer trans. Pero salvo ella, no encontré a nadie más. ¿Qué decir? ¿Cómo ve una joven panista como tú el tema del orgullo, el mes del orgullo, junio, los derechos de las personas LGBT en México? Pues yo iniciaría diciendo que en una sociedad democrática como la nuestra no puede ni haber un espacio para ningún tipo de distinción basados en ya sea ideología, religión, orientación o identidad sexual, y nadie debería de ser objeto de discriminación por eso. Pero también coincido en que no pueden imponerse ideologías basadas en identidades concretas y mucho menos orientándonos a algo peligroso como construir una sociedad en un pensamiento único, porque justamente se destierra este principio básico de toda sociedad democrática, que es la pluralidad y la necesaria diversidad de ideas y de expresiones para que pueda haber justamente esta convivencia sana entre sociedad. Y un elemento clave de una democracia liberal es lograr, pues sí, una igualdad ante la ley donde justamente se respeten esas diferencias y no se discrimine a nadie. Yo creo que si hablamos en términos generales, de qué ha sucedido con la comunidad LGBT, pues sí ha habido avances considerables en temas de reconocimiento, de apertura, y ya llevándolo al tema de las candidaturas, pues ha habido un gran avance en ese sentido de que hoy se logró que el Instituto Nacional obligara a los partidos políticos a que hubiera un candidato en cada una de las 5 listas plurinominales y en las candidaturas federales de todos los partidos políticos. Ahora, pues se tiene en este tema de participación, de reconocimiento, de visibilidad y de ocupar espacios, pues 44 candidaturas para esta comunidad, para la renovación de la Cámara de Diputados, y yo creo que eso habla de un camino recorrido de años para lograr este reconocimiento. Bien. Alejandro, alguien podría decir, ¿y por qué tienen un mes del orgullo LGBT y no hay un mes del orgullo heterosexual? Yo te he escuchado a ti decirlo, por ejemplo. No, es cierto. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Porque hay que celebrar este mes. Está bien que uno haya crecido en una sociedad heteronormada, pero oye, no es para tanto. Pues sí, tendría que ser un mes y todo el año, ¿no? Y por supuesto que ha habido avances muy importantes, pero también pendientes que ya se comentaron.
tema de las adopciones, el tema de los crímenes de odio, pero lo que creo es que es un avance que llegó para quedarse y para consolidarse, y eso es bien interesante cuando tú platicas con generaciones previas, con la generación del presente y con las generaciones más jóvenes. Es impresionante las brechas que hay y cómo ha cambiado ya las concepciones, ¿no? Las nuevas generaciones, incluso las más jóvenes, pues ya en muy buena medida ya no traen tanto esta lógica binaria ni esta adscripción tradicional de roles de género. Es muy interesante platicar con ellos, y justo eso te va hablando de cómo es una agenda que va a seguir avanzando, le guste a quien le pese, a quien le pese. Y también, bueno, yo recomendaría para este mes ver una serie y una película. La serie de Pose, que por cierto Genaro me recomendó y que es buenísima, y te habla de cómo estos movimientos de los ballrooms, ¿no? De las comunidades, las familias, digamos, afrodescendientes, LGBT, pues comenzaron en la periferia, siendo perseguidas, rechazadas, y cómo poco a poco se fue convirtiendo en un movimiento central, ¿no? Que pasó de la periferia a la centralidad, hasta que incluso Madonna llega a lanzarlos ya, digamos, a la fama y al mainstream con la canción de Vogue. Es muy interesante esa transición, ¿no? Y de cómo incluso se mimetiza o se va incorporando a los objetos de consumo y de mercado. Y la otra es la del baile de los 41, que te habla de el yerno de Porfirio Díaz en la dictadura, que había clubs de élite entre personas homosexuales que son descubiertos en una redada, le llevan la lista de los nombres, eran 42 a Porfirio Díaz, entre los cuales estaba su yerno, y ahí Porfirio Díaz dice, yo solo veo 41, y por eso de ahí el nombre del baile de los 41, también altamente recomendable. Sí, así es. Hay muchas series y ahorita hay mucha información también que antes no existía. Por ejemplo, les recomiendo el canal de YouTube de Alejandro, donde boguea muy bien. No es cierto. Sí. Pero veloz, la verdad es que quien ha estado ausente estos días, pues ya regresa por acá el jueves, pues también es muy fan del bogueo y demás. El mes del orgullo, evidentemente, para recapacitar, para pensar en los temas que todavía faltan, por supuesto también para recordar a quienes han sido, a las personas que han sido asesinadas o violentadas por los crímenes de odio, por la transfobia, por la homofobia, por la bifobia o por la lesbofobia que persiste también aquí. Hoy, por cierto, veía con mucha tristeza que le lanzaron pintura que parecía sangre a un candidato gay de Movimiento Ciudadano en el Estado de León. Es, por cierto, uno de las primeras parejas homoparentales que adoptaron a un bebé en ese estado, y pues la verdad es que por lo menos entre los chats de los activistas LGBT ese ha sido el tema de hoy, que persiste este tipo de odio. ¿Algún comentario final que alguien quiera cerrar? Evidentemente junio apenas empieza y estaremos regresando a este tema en diversas ocasiones, pero si alguien quiere cerrar con algún comentario, adelante. A ver, José Ignacio. Quizás nada más decir que en un tema tan importante siento que el presidente pudiera verlo esto un poco más firme y alzar la voz más claro, y no mirarlo, porque a veces siento que lo ve un poquito de reojo, y creo que su voz, que es muy seguida, podría tener un impacto sumamente positivo. Bien, sí, yo también me sumo a eso. Creo que el presidente lo tomó muy bien el 19, el 20 vino la pandemia, y creo que este 21 pues no lo ha retomado. Esperemos que pronto retome la defensa de estos temas, porque pues sí, dedicó una mañanera un 17 de mayo precisamente para hablar y decretar el Día Nacional de la Lucha contra la homo, lesbo, bifobia y transfobia. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas y con la paparrucha esta noche, así que no te vayas.